Muy buenas noches, Infogueres, bienvenidos un martes más a Infogueres, bienvenidos, bueno, inmersos ya en la Semana Santa. Hacemos un poquito ese parón, digamos, en el calendario festero y foguerer para ceder el protagonismo de las calles, el protagonismo de la ciudad a nuestros amigos de Semana Santa, que en este caso también hay muchos casos que los mismos de los fogueres están dentro de la Semana Santa, pero sí, es su semana, obviamente, es su semana de pasión. Y aunque nosotros también pues tenemos evidentemente nuestra pasión de Les Fogueres y este programa se sigue emitiendo, el protagonismo evidentemente en Alicante corresponde a nuestros amigos hermanos de la Semana Santa alicantina, que también gran trabajo hacen por esta celebración en la que tanta pasión, valga la redundancia, depositan. Estamos aquí hoy, un martes más, pero para recuperar un formato de programa que estábamos haciendo ya en ediciones anteriores, que estuvimos haciendo también en la temporada pasada, que gustó mucho, que yo disfruté muchísimo y que este año ya la tenía previsto desde hace unos meses atrás, pero bueno, la desgracia de la Dana nos paralizó unas cuantas semanas de emisiones y justo este era uno de los programas que tenía programado para esas semanas y se ha ido al final postergando con actualidad, noticias, concursos artísticos y demás, y la bola ha ido, pero bueno, hemos llegado a este 15 de abril y por fin puedo hacer ese programa de sofá, que llamo yo, siempre le digo a los compañeros, hoy toca programa de sofá, a ese programa que ya vino en su momento Andrés Llorens, que vino Ana Cortés, que vino Sergio Gómez y que hoy pues viene conmigo, Conrado Albaladejo. Muy buenas noches, Conrado. Muy buenas noches, Fran. Encantado de tenerte aquí, gracias por la paciencia, porque llevamos desde octubre empujando la bola de nieve. Sí, no, gracias a ti, por supuesto. Bueno, en su momento, cuando vino Ana Cortés, le hice una pregunta nada más empezar y le dije, ¿por qué crees que estás aquí? Y no sé, me parece interesante hacértela a ti, más que nada para ver qué percepción tienes. Pues eso es lo que llevo yo preguntándome hace tiempo. Digo, no sé qué me va a querer preguntar, Fran esta noche. Pues yo lo que quiero es que, bueno, como igual que hice con Ana, igual que hice en su momento con Andrés, bueno, creo que es súper útil y súper enriquecedor para la gente que sigue Les Fogueres conocer de primera mano la trayectoria de gente que, bueno, que ha tenido una influencia mayor o menor, que ha tenido una importancia mayor o menor, pero yo creo que ha tenido una presencia que todo el mundo ubica y que todo el mundo le pone cara, le pone voz, en tu caso también le pone voz. Y creo que sois gente que, bueno, personas que tenéis mucho que enseñar, porque, bueno, no te voy a adelantar más porque luego te desvelaré porque estás aquí, si no ya me voy dando demasiadas pistas. Pero bueno, al final, entre unas cosas y otras, yo creo que eres uno de los nombres de la historia de Les Fogueres. Eres un apellido también de la historia de Les Fogueres. Y hoy lo que quiero que, para empezar un poquito, que me cuentes un poco dónde empiezan tus recuerdos de Fogueres, dónde empieza Conrado. Pues yo creo que desde que tengo uso de razón. Desde que tengo uso de razón, yo era muy pequeñito, pues tendría 3, 4 años, y mi familia, mi padre ya estaba sumergido en las hogueras. De hecho, creo que cuando tenía 3 o 4 años, mi padre era vicepresidente de la entonces comisión gestora. Y pues desde entonces hasta hoy, que han pasado un poquito de tiempo, pues desde ese momento yo tengo conciencia de vivir las fogueras. Más o menos calculas que sería por ahí, más o menos, ¿no? Más o menos esa época aproximadamente, ¿no? ¿Calculas? Más o menos, por ahí estaría. Más o menos. Por ahí estaría. Ya le está cambiando la cara. Te iba a decir que después. Porque, claro, aquí evidentemente conciencia de Fogueres no tenías, pero sí que hay una prueba evidente de que Conrado, como muchos de nosotros, te embarcaron en todo esto sin tu voluntad, pero luego sí que fuiste creciendo en ello. Efectivamente. Pues ahí empezaría. Ahí empezó todo. Ahí empezó. ¿Cómo, no sé, qué recuerdas de esa infancia? No sé, ¿era una foguera de barrio, una foguera del centro? No sé, ¿cómo la recuerdas aquello? Yo con mi familia vivíamos en la calle Campos Vasallos, en el centro, es una perpendicular a Alfonso el Sabio, y pertenecíamos a la hoguera Alfonso el Sabio. Realmente mi padre pertenecía a esa hoguera por mi abuelo, pero por mi abuelo materno. Tenía una tienda de encuadernación en la Plaza de los Luceros, y allí pues la gente de la foguera de Alfonso el Sabio y de la barraca de los Chuanos pues pasaba mucho tiempo en la encuadernación, pues, hablando de todos los temas de las hogueras, preparando cosas, y
Y entonces yo formaba parte de la hoguera infantil de Alfonso el Sabio. En esa foguera entiendo que claro, estaba tu padre, como comentas. Estaba mi padre. Lo que pasa es verdad que en esa época mi padre tuvo un paso muy temprano por las hogueras y enseguida pasó a formar parte de la comisión gestora. Entonces yo sí que recuerdo perfectamente estar en la hoguera, pero mi familia, mi padre en concreto, está mucho más tiempo dedicándose a las labores de la comisión gestora, porque estuvo 2 años... Por ejemplo, imagino que tus recuerdos de él están muy relacionados con imágenes como esta. Sí, completamente. Además, veo esa imagen y fíjate, Luis Botella, Eduardo Morós, mi padre, Miguel Ángel Fuster y Andrés Llorens y Nino. Sí. Me acuerdo perfectamente. Todos los recuerdos, claro, vienen desde de un prisma que no todos los niños ahora mismo pueden recordar. Claro, yo mi infancia estaba ahí, la pasaba ahí. Yo me acuerdo, en concreto, los sábados por la mañana, mis sábados por la mañana, era pasar esa mañana en la sede de la comisión gestora, que entonces estaba en la estación de autobuses. Todavía no era la antigua estación de autobuses, era la estación de autobuses donde tenía sede, y yo pasaba ahí las mañanas. ¿Qué te enseñó él en esa época? ¿Qué aprendiste de él? Porque es la época en la que somos esponjitas, que todo lo absorbemos, todo nos lo quedamos. ¿Qué empezaste a descubrir tú ahí de los fogueres con él? Claro, ahí lo que te transmite es pasión. ¿No? Eres un niño, estamos hablando ya de 5 o 6 años. Mi padre fue presidente de la gestora, yo tenía 6 años. Entonces, efectivamente, absorbes todo, pero sobre todo yo el recuerdo que tengo es pasión. Es involucrarse completamente, el esfuerzo, las ganas de sacar los retos, de sacar las cosas adelante con mucha pasión. Con mucha pasión, que eso es lo que creo que se queda, pasión e ilusión, por supuesto. Sí, claro, al final la pasión y la ilusión es lo que transmiten los locos que estamos aquí desde entonces. Efectivamente. Si no llega a ser por eso. Y lo que hacemos que esto no sea racional. Efectivamente. Muchas veces. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando piensas en él, en el contexto de la fiesta? ¿Qué es la primera idea, imagen, recuerdo que te viene de él? Me vienen muchas muy lejanas. A ver, en una época hay un contexto diferente al actual, ¿no? Hay que contextualizarlo, pues eso, en los años, mitad de los años 80, ¿no? Con unos medios. Pero yo sobre todo tengo los recuerdos de ver las reuniones en la sede de la comisión gestora, todas las cuestiones que se iban planteando, todos los actos que intentaban hacer. Pues, por ejemplo, poner un ejemplo, una cosa que a mi padre le gustaba mucho, le fascinaba y le ponía mucha ilusión, fíjate, era en el desfile folclórico. De hecho, le dio el carácter de internacional. Entonces, yo sí que tengo el recuerdo de, luego en casa, con el vídeo beta, tener que ver cintas para ver a qué países, a qué actuaciones poder traer aquí a Alicante. Claro, al final estabas viendo cosas de niño que pertenecían a los mayores realmente, pero tú ya te estabas empapando de todo aquello. Claro, efectivamente, o ir a los talleres de los artistas de hogueras era algo muy habitual. Era raro el fin de semana que no íbamos a un taller de un artista de hogueras a ver lo que estaba haciendo. Y además tengo ahí un recuerdo muy grato. Sí que es verdad que algo lejano, de Ramón Marco, que estaba haciendo una hoguera para Alfonso el Sabio. Y era una figura central que manualmente podían moverla, y cuando se acercaba la gente a visitarla podía incluso inclinarlo. Yo tengo, esa escena perfectamente grabada en el taller de No sé si, compañeros, si podemos buscar lo que os he puesto como foto 08. Si la podemos buscar, porque me la tenía ahí reservadita, digo, a lo mejor un poquito más adelante, pero justo es que como lo has mencionado, digo, pues a lo mejor puede ser que sea la imagen esta. ¿Puede ser? Podría ser. Porque de hecho ese taller es Ramón. Podría ser, sí. Claro, sí. Yo la tenía ahí para ilustrar un poquito la entrevista más adelante, pero como la has mencionado he dicho, pues mira. Sí, pues justo es esa. Es justo esa. Sí. ¿Has visto? Si es que aquí... Sí. Aquí, no sé si sería ese día en concreto, pero fácil, podría valer con la situación que nos estás contando. O sea, ese era fácilmente vuestro plan de los fines de semana, por así decirlo. De hecho, ahí estoy yo en la imagen, al lado de mi madre y mis hermanos, delante de mí. Claro, ¿tú eres el del centro de blanco? Yo estoy
Sí, Sí, ¿no? al lado de Nino, a su... Sí, a la derecha, a la izquierda de la imagen. A la izquierda de la imagen, exacto, ese soy yo. Ese soy yo, que ahí tendría pues 9 años, una cosa así. Sí que viene. 8 o 9 años. Sí Y que mis viene. hermanos justo delante de mí. La gente, claro, ahora ya, como comentas, esto hace mucho tiempo y hay una generación entera que ha oído hablar, ha oído nombres, pero que evidentemente pues, no los han conocido. Estamos hablando de un José Ángel Guirao, de mucha gente de una época que marcó Les Fogueres. ¿Cómo era tu padre fuera de pasacalles, de ruedas de prensa, de discursos? ¿Cómo era Conrado? Ay, yo los recuerdo muy divertidos, pero mi padre ya todo, lo que dices de José Ángel Guirao. Yo he estado muchísimos días en la tienda que tenía José Ángel Guirao con mi padre y eran todo bromas, era mucha diversión. Algunas las recuerdo, pero es verdad que por el contenido de las bromas no lo puedo contar, no lo puedo contar en público, pero era muy, muy divertido todo. Era todo tremendamente divertido. O al menos yo lo percibía así. Sí. No, claro, a lo mejor era una persona que seguramente tendría muy claro el papel que cumplía en imágenes como esta, pero luego imagino que en un ambiente más distendido... Sí, por poner un ejemplo que este sí que se puede contar. Comentaba antes, la antigua sede de la Federación, de la Comisión Gestora, era pues, un espacio bastante precario en los bajos de la estación de autobuses, en la calle Portugal, y las paredes no llegaban al techo. Eran paredes ni siquiera de pladur, pero que no llegaban al techo. Entonces yo me acuerdo perfectamente, pues tengo la imagen, mi padre en el despacho, escuchar lo que estaban hablando en el despacho al lado, quitarse el cipato y tirarlo. Y anécdotas de esas había muchísimas. ¿Él te hablaba de lo que significaban para él Les Fogueres? ¿Él te lo llegaba a transmitir en palabra? ¿O era más una observación tuya era más una observación, de sus comportamientos? Claro, pensemos que yo tenía una edad entre 6, 12 años. Entonces, sí, era más lo que yo podía observar, lo que podía ver, ¿no? El ejemplo, que sobre todo es lo que pasa a esas edades, que lo que pudiese realmente transmitir con un mensaje directo. Yo sí que tengo una cosa muy grabada, cuando él se presenta a las elecciones para presidente de la Comisión Gestora, que gana las elecciones, y me acuerdo cuando fuimos a celebrarlo, yo un chaval, yo no era consciente de lo que significaba ni nada, y me acerqué corriendo a él, papá, y me acuerdo que me paró serio, me dijo, el papá a partir de ahora va a tener mucho trabajo. Claro, ahí te dio él el y ahí sí que tengo perfectamente clara y definida la forma de decírmelo y las palabras que fueron textualmente esas. Y efectivamente fue así. Era la realidad. Fue así. Era la realidad. Efectivamente. Me resulta súper entrañable que tengas ese recuerdo de ese momento en concreto. Lo tengo, porque además dije, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Quién te iba a decir a ti? Sí. Ahora luego llegaremos al punto. Sí. ¿Y tus hermanos también lo vivían desde ese punto que lo vivías tú? ¿O hubo tendencias distintas? Mis hermanos eran más pequeños. Eran muy pequeños. Mi hermana tenía pues, 1 año, mi hermano 2, porque entre ellos se llevan 14 meses. Entonces, yo creo que la percepción era diferente. Ellos, sin embargo, luego no siguieron tu trayectoria festera cuando comentaron. No. En este caso tú te llevaste todo el veneno, te lo llevaste tú. Me lo llevé yo, sí. ¿Qué significaba? Vamos a ver otra de las fotos. Claro, al final, a partir de ese momento que tú comentas que papá has ganado, enhorabuena, y papá te dice, vamos a tener mucho trabajo, ¿qué significaba? ¿Qué suponía en aquellos tiempos ser el hijo de? ¿Tienes algún...? Claro, en ese momento eras el hijo del presidente de la Comisión Gestora. A lo mejor era algo no tan llamativo como ahora, pero no sé si tienes algún... Yo no tengo esa percepción. En ese momento no es una cuestión esa que pueda destacar o que me resulte relevante. Era quizá, fíjate, ya más cuestiones de organizativas en la familia, en la casa, de pues, qué hacemos con los chiquillos. Claro. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo se concilia la vida familiar? ¿Cómo recuerdas esa conciliación de fines de semana? Sí, pues
Pues ese es uno de los pocos viajes que hicimos. Ese es uno de los pocos viajes que hicimos. Y ese fue en Navidades, unas Navidades que además ahí surgió algo, porque antes la cabalgata de los Reyes Magos la organizaba la comisión gestora. Y ahí me acuerdo perfectamente que surgió algo en la organización de la cabalgata. Y entonces, claro, ahí no había WhatsApp, ni siquiera móviles. Y me acuerdo que enviaban fax desde Alicante al hotel en el que estábamos. ¿Y eso pasó en ese viaje? Y ese pasó en ese viaje, sí, sí. Pero comentabas que era uno de los pocos que pudiste... Sí, claro. Al final por agenda era complicado, era difícil. Ya ves que te veo emocionado, ¿eh? Te veo emocionado y te invito... Vamos, ya sabes que estás en casa, estás entre amigos, en familia, nunca mejor dicho. Sí. Luego, bueno, va pasando el tiempo, tú evidentemente te vas haciendo ya más mayor y ¿fuiste en algún momento consciente de que tu padre era una figura difícil de igualar? Cuando fui más mayor. Claro, a eso, ¿no? Ya vamos a ir avanzando un poquito. Cuando fui más mayor, claro, uno tiene una perspectiva de que es tu padre. Y tiene la perspectiva de que es tu padre. Luego, cuando ya va pasando el tiempo, y claro, y sobre todo, pues por desgracia, su fallecimiento fue muy joven. Sí. Fue muy joven e inesperado. Y a partir de ese momento es sobre todo cuando eres consciente de eso. Ante la ausencia... La importancia que tenía y el peso que supuso. Sí. Y veías, no sé, veías en él como eso, como un ejemplo para otras personas aparte de ti. Sí. Un legado, vamos, por así decirlo. Sí. Sobre todo porque es verdad que muchas personas me lo trasladaban durante mucho tiempo y todavía me lo trasladan ahora, el haber coincidido con él en diferentes facetas y recordarlo con mucho cariño. Y además, como yo el nombre coincide, pues era imposible. Era inequívoco. Era imposible disimularlo. Tú sabes, yo te voy a ir haciendo preguntas y tú me contestas hasta el nivel de que quieras tú todo el que pueda responder y comprometer. ¿Hubo algún momento, ya mayor evidentemente, en el que tú recuerdes que deseaste tomar un poco de distancia, a lo mejor de esa figura, como tú comentas, nombre y apellido, eras fácilmente relacionable? ¿En algún momento recuerdas tú que necesitaste distanciarte un poco de los Fogueres y desmarcarte de eso? Puede ser. A lo mejor de una forma inconsciente. A ver, sí, voluntariamente no, porque todo es positivo y todo son satisfacciones. Sí que es verdad que yo recuerdo, la infancia, y era difícil ver a mi padre, era difícil verlo en mi casa. Yo, lo que te decía antes, no había teléfonos móviles. Cuando él llegaba yo ya estaba durmiendo. Yo me acuerdo, tenía conversaciones con él con notitas que no... Ahora luego te contaré si me lo permites, una anécdota de las notitas. Tenía conversaciones con él con notitas por la noche que nos dejábamos, porque él llegaba tarde de las reuniones y yo pues a esa hora ya estaba lógicamente durmiendo. Entonces, la necesidad de alejarme, no, y conscientemente menos. Que genere una cierta presión personal, sí, indudablemente, porque no puedes pasar desapercibido, no puedes pasar desapercibido aunque quieras, y eso, quieras que no, lo llevas todos los días, eso supone una presión, pero con mucho orgullo, por supuesto. ¿Qué cosas crees que heredaste? ¿Qué cosas crees que van de él en ti? Es difícil. Yo no las percibo. Hay personas, pues, conocidos, gente que los conocieron, que sí que en cierto modo sí que me ven similitudes. Incluso a la hora de la forma de expresarse, en los gestos, en la seriedad, responsabilidad por hacer las cosas, en divertirse cuando toca. Claro, siempre detrás de... Cuando no está el muro que llega hasta el techo, ¿no? Cuando estamos en sitios donde la pared no llega hasta el techo. ¿Y te esforzaste a lo mejor en algunas hacerlas diferentes?
en ser diferente en algún aspecto? No, 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 nunca, nunca. Porque tú dijiste, Eso no. orgulloso de lo que tengo y Sí, orgulloso sí. de quién soy. Sí, sí, por supuesto. Y hacia adelante. Sí. Una vez que ya, como tú comentas, pasa la trágica falta tan temprana, yo también en ese momento era un chaval y es verdad que los recuerdos que tengo de aquella noticia eran un poco... tiempo después, en tu casa, ¿se hablaba de Fogueres? Sí, sí que se hablaba, sí que se hablaba. Yo creo que siempre se ha hablado. Claro, épocas con mayor intensidad, épocas con menor intensidad, pero siempre de una manera u otra han estado presentes. Siempre. Siempre al final era Siempre. algo que estaba, aunque realmente la persona ya que era el motor de todo eso, pero tu madre, tus hermanos, los Fogueres seguían estando presentes en casa. Sí. Y en ese momento hablasteis en algún momento del futuro a nivel familiar, del futuro dentro de la fiesta. No. No hubo que hablar ni hacia dónde... No, eso surgió espontáneamente. Bueno, supongo que de ahí, pues mucha gente, muchos recuerdos, ¿no? Sí. Sí. Muchos recuerdos y mucha gente, sí. Sí, fíjate. Con casi todos ellos me he criado yo. Sí, Claro, sí. se podría decir que es eso, tu familia. Sí, la infancia la pasaba con todos ellos, claro. Algunos, muchos, que ya no están, pero otros sí. Sí. Claro, Fíjate qué imágenes. este era el carácter albaladejo. Sí. Sí, fíjate. No, Alicia era. y aquí tenemos los plenos Los plenos. de entonces. Que serían en el Banco de Alicante, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Claro, está Luis Botella, Nino, Juan Además, Carlos. ahora los ves y es una imagen de lo que casi, te iba a decir, casi de nodo. Claro. La imagen, Claro, la fíjate, estética. Exacto, porque no se ponía corbata para ir al pleno. Y ahora es al revés. Ya es al revés, fíjate. Claro, eso en el ayuntamiento. Claro, al final me ha llamado mucho la atención que dices, claro, es que me he criado con esta gente. Sí, claro. Claro, yo mis recuerdos pues, de pasar los fines de semana y todo es con todos ellos. Con todos ellos, claro. Con algunos todavía mantengo mucha relación. Mucha relación, sí. Claro. ¿Qué crees que pensaría si viera tu camino de los últimos años? Bueno, espero pues que estuviese contento, que estuviese feliz de verlo. No he tenido ninguna pretensión personal más. ¿En algún momento, mentalmente, has pensado qué haría él? Te habrás enfrentado, te has puesto delante de situaciones de todo tipo en la última década, los últimos 15 años casi. En alguno de esos momentos has dicho, ¿qué haría él ahora? ¿Qué diría? ¿Cómo lo llevaría? Sí, a veces lo he pensado y me lo he planteado. Y he llegado a conclusiones que digo, él diría esto, pero claro, no vale porque era en otra época. Pero sí, claro, eso me lo planteo Viene, muchas evidentemente veces. viene. Sí. Y claro, y aún así tú eras pequeño en ese momento, como Sí, estamos era diciendo. muy joven. Bueno, estas fotos ya son del momento de la calle. Esa foto, exacto, es cuando inauguraron, cuando el ayuntamiento le dedicó una calle. ¿Tienes Sí. recuerdos de ese día? Porque creo que es algo... Sí, ahí además ya era... Sí, ahí ya ya está. se me ve. Ya se te ve, ya se me ve que hace no mucho de eso. Un adolescente. Sí, claro que tengo recuerdos de ese momento. Ese momento fue muy emotivo. Porque bueno, muy aunque emotivo. ahí habían pasado años, efectivamente, pero bueno, al final ese reconocimiento, ese recuerdo... Sí. Vamos, y también en el momento en que nos dieron la noticia de que el Pleno de Ayuntamiento había acordado dedicarle una calle. Ese momento sí que fue muy emotivo. No te estabas equivocando cuando ya pensabas que, bueno, que la sombra iba a estar Sí. la sombra es alargada y la sombra iba a durar. Sí. Y ya porque ya te estoy viendo ya ¿qué harías si pudieras compartir con él una sola noche de Fogueres más? ¿Cuál crees que sería
el plan? Disfrutarla al máximo. Disfrutarla al máximo. Disfrutarla al máximo. Sí, sí. No sé dónde lo llevaría. Bueno, probablemente me llevaría él a algún sitio, pero disfrutarla al máximo. Pero, claro, eso me lo he planteado muchas veces. Muchas veces. Claro, fíjate, yo propiamente, noches de fogueres con él, ninguna, indudablemente. Ninguna. Después sí, es verdad que él deja de ser presidente de la gestora en el año 92 y él fallece en el 97. No obstante, después de dejar la comisión gestora también estuvo con cargos públicos, con lo cual también el tiempo no es que sobrase. Pero procuraría, sobre todo, pasar una noche de fogueres tranquila. Disfrutando. Él de ti y tú de él. Exacto. Antes me has comentado algo. Como la que yo en este momento procuro pasar con mis hijas. Y que estás haciendo muy bien. Has sabido cómo hacerlo. Al menos intentándolo. Has sabido cómo hacerlo. Me contabas antes de unas cartitas, unas notitas, que me has dicho te lo contaré. Sí, pensaba que te ibas a olvidar, pero veo que no. Pero Sí. No, lo de las... hay una cosa que a mí me marca mucho, y es que, como decíamos antes, la forma de comunicarse en esa época no es la de ahora. Ahora, cualquier cosa que pasa, cualquier cosa que quieren decir, cualquier noticia que te quieren dar, pues o te llaman o te envían un WhatsApp. Claro, en esa época no había esos sistemas de comunicación. Y nosotros, mi familia, teníamos una tienda. Teníamos una tienda en el centro de Alicante, que la tienda pues tenía una persiana. Entonces, si alguien quería decirle algo por la noche, cogía una notita, la escribía manuscrita y dejaba la notita por debajo de la persiana. Entonces, a lo mejor, pues noticias, Conrado, que me he enterado de que pasa esto. Conrado, me he enterado de que este otro ha dicho esto. Claro, yo muchas de esas notitas las conservo. Ay, qué bueno. Sí. Qué bueno. Muchas de esas notitas las conservo. Y la verdad es que son muy... Es entrañable leerlo, sí. Es muy entrañable leerlo. Qué bonito recuerdo, la verdad. Bueno, de momento yo creo vamos cargaditos de emociones. Vamos a aprovechar la pausa para publicidad, pero creo que, como hemos comentado en algún momento ya en la entrevista, creo que empiezas a entender las cosas cuando ya eres más mayor y empiezas a ser consciente de quién era, de realmente, ostras, es que qué suerte tuve. Aunque en ese momento no las vivía, no me daba cuenta, pero cuando eres más mayor eres consciente de todo aquello. Sí, claro. De la relevancia de todo aquello. Claro. Efectivamente, cuando vas al tiempo y vas cogiendo perspectiva y vas analizándolo ya y ya empiezas pues a pensar de otra manera, a conocer el mundo de otra manera, pues ya te das cuenta de a lo que se estaba jugando. Una época complicada, bonita, en este caso para la actualidad en general, para la vida en general, y es verdad que fue un gran impulsor de la fiesta y que empezó unos giros y empezó unos cambios y una evolución que luego, afortunadamente, han seguido la mayoría de los bueno, casi todos en mayor o menor medida, pero yo creo que él fue realmente el que empezó esa carrera hacia donde estamos ahora. Puede ser. Puede ser el que la disparara. Vamos a parar un momento, como digo, para la publi. Bebes agüita. Ya ha pasado ya el primer asalto. Y bueno, ya en este punto te voy a agradecer el cariño y la sinceridad que estás poniendo. Porque de verdad que yo estoy muy a gusto, estoy disfrutándolo y espero que así sea. Contigo también. Yo también. Vamos a hacer una pausita y ahora seguimos. Y ahora seguimos conociendo un poquito más a Conrado. Bien, pues ya estamos de vuelta después de esa primera parte de este programa con Conrado Albaladejo. En esa primera parte, que si os la habéis perdido, os invito a que echéis para atrás el vídeo y la veáis. Hemos estado recordando un poco la figura de Conrado Albaladejo, pero en este caso de su padre y su relación y cómo la vivió y cómo lo recuerda y cómo fue toda aquella etapa. Luego ya vino pues una adolescencia, una juventud en la que tú optaste por,
un plano discreto en Les Fogueres, ¿no? Mantenerte, pues bueno, siendo uno más. Yo personalmente, por ejemplo, no te conocía. Sí que te conocía por amigas en común que tenemos y demás, y en algún momento sí que salía tu nombre en alguna conversación, pero es verdad que yo, por ejemplo, personalmente no te ubicaba. ¿Fue una decisión de joven, adolescente habitual o fue una decisión propia de decir, es que a mí me gusta esto, pero desde aquí? Yo creo que fue una mezcla de todo. Fue una mezcla de todo. De pues, empezar la etapa universitaria, de estar bastante centrado con la universidad, de a lo mejor lo que comentábamos antes, de inconscientemente el decir, bueno, quiero seguir vinculado, pero con mi distancia, Entonces yo creo que fue la mezcla esa de todo, de decir, pues sigo, pero en un plano eso, pues muy discreto, muy tranquilo. Al final las vivías, pero bueno, las vivías desde el cariño y desde el respeto por ese avance. ¿Y qué te impulsa a dar ese paso? Porque claro, de repente aparece tu nombre unido a esa candidatura de Manolo Jiménez y de repente pues todos decimos, claro, yo personalmente dije, ostras, espérate. Sí. Bueno, ahí realmente el responsable de que cogiese más impulso fue Paco Iborra. Paco Iborra en ese momento era presidente de Santa Isabel. Paco Iborra, íntimo amigo de mi padre, en alguna de las imágenes lo hemos visto, digamos, íntimo, como si fuese familia. Y entonces, pues, parece que ya llegó el momento de que empezaba ya a empujarme a algo, hasta que, pues, un día, pues, ya empezaba a vislumbrarse un proceso electoral. Estuve hablando con Manolo, estuvimos los dos hablando reunidos y pues bueno, me lo propuso. Yo tampoco me lo había planteado, me lo propuso. Al principio me quedé así un poco, pero bueno, al final... sí, porque además tú previo a eso, con Manolo, si no me equivoco, no tenías una relación excesiva, o sea, un contacto. Nos conocíamos, había una relación cordial, pero no había una relación de amistad como la evidentemente actual, empezó a forjarse ahí. Y bueno, ¿por qué decidiste sí? ¿Por qué fue decir, venga, vamos? Pues yo creo que porque no lo pensé. Porque no lo pensaste lo suficiente, ¿no? Yo creo que no lo pensé. No, fuera bromas. Fue instintivo. Al principio tenía dudas, pero parece que de momento dije, pues sí, ¿por qué no? Si hay cosas... Además, lo que me ofreció, lo tenía muy claro, quiero que vengas como asesor jurídico, en mi equipo. Y pues la verdad es que me motivó bastante, porque en ese momento yo tenía 32 años. Tenía 32 años. Y me motivó bastante el decir, pues oye, pues puedo dos cosas que me gustan mucho, unirlas. Sí. ¿Sabes? Y dedicarme a la vez a dos cosas que me gustan mucho. Y eso también me ayudó. Y yo pensaba, y de este aspecto creo que puedo aportar, o por lo menos intentarlo. Y eso creo que fue el decir, sí. Claro, y entraste en un grupo, además un grupo grande, porque ese fue el año ya en el que empezó a... Entramos en un grupo grande. Y empezaste, claro, a coincidir con nombres de primera línea de Les Fogueres en aquel momento. Estamos hablando de un Alberto Gascó, unos nombres que en ese momento eran primeros espadas, porque además yo recuerdo aquella imagen de, no voy a decir el dato, creo que 14 presidentes, o Paco de Tómbola, había 14 presidentes, creo recordar que era el dato, de Fogueres muy conocidos, muy reconocibles. Y claro, te encontraste... Tengo la imagen perfectamente en la plaza del Ayuntamiento, ¿verdad? Claro, yo tengo el recuerdo porque era impactante, es verdad que era una imagen impactante. Y claro, te empiezas a rodear de repente de gente, pues bueno, que no la vamos a comparar evidentemente con Conrado, pero gente que estaba muy en la primera línea de Les Fogueres y ahí de repente llegabas tú a aportar tu granito de arena. Sí, efectivamente, con vértigo, pero con muchas ganas y con mucha ilusión. Sí. Imagino que a forjar unos nuevos lazos. Sí, y se forjaron. Sí. Ahora llegaremos al lazo más fuerte de todos, pero sí, se forjaron muchos amigos de esa etapa. Muchos. Afortunadamente muchos amigos y... muchos. Y afortunadamente a día de hoy lo sigo manteniendo. Es muy frecuente verme con ellos y si no verme hablar o lo que sea, sí. ¿Cuál fue las decisiones más difíciles o los problemas más farragosos, complicados que tuviste que lidiar en aquellas épocas? Que recuerdes, que te vengan. A ver, yo...
problemas había bastantes. Es verdad que pues, unos tienen una magnitud, otros tienen otras. Lo que recuerdo con más impacto fue además las primeras hogueras, un lamentable accidente en el Racó de una hoguera y el fallecimiento de un niño. Sí, es verdad, fue el primer año, sí. Esas fueron las primeras hogueras. Además iba en ese momento con la comitiva oficial, estábamos en el Racó de Deport, nos avisaron y Vaquero y yo nos acercamos y eso me impactó mucho, eso me impactó muchísimo. Luego, bueno, pues tuvo todo un proceso de gestión y tal, pero eso fue algo que me impactó, ¿no? Porque además era un poco como de primeras, además fue en las primeras hogueras y los primeros días, no sé recordar si fue el día 21... Sí, por ahí. Creo que fue el día 21, si no me equivoco. La noche del 21 al 22 creo que fue, por eso, la tarde, porque estaban en ofrenda, la comisión estaba en ofrenda. Estaba en ofrenda, por eso creo que era la primera noche, creo que era la del 21. Y eso es verdad que fue un impacto, muy grande. Luego hubo pues, muchas otras cuestiones y luego una época muy complicada fue la del COVID. La época del COVID, esa época fue muy complicada. Muy complicada. De hecho, había que tomar decisiones con muy poca información, a un ritmo, mucha velocidad. Y uno de los momentos más duros que yo reconozco fue la reunión en mayo, creo que fue de 2020, ¿sí? De tener que tomar la decisión de suspender las hogueras. El 13 de mayo de 2020. Esa creo que fue la decisión, fue a través de una reunión, lógicamente a través de Teams, con el alcalde, Manolo Jiménez, que era el concejal, Toñi, presidenta de federación, estábamos Kiko, estaba yo, ahora no recuerdo si había alguien más, pero esa decisión fue como un impacto en el momento que entonces se suspenden las hogueras y comunicamos que suspenden las hogueras. Eso fue un impacto muy fuerte. Sí, gestionar eso evidentemente tuvo que ser complicado. Sí. No, la verdad es que tenías uno de los papeles, bueno, uno de los cargos pues más difíciles de gestionar, porque al final es que eres el que gestiona los problemas. Realmente va por ahí el tiro. Era complicado. Luego es verdad que era gratificante, porque al final podías ayudar y solventar cosas que a lo mejor de otra manera pues eran más difíciles. Y tenía esa parte que luego cuando lo conseguías solucionar, llegar a un acuerdo, pues era gratificante y personalmente te hacía sentirte bien. Tú coincidiste en esas directivas, coincidiste pues evidentemente con gente como Manolo Jiménez, como Toño Martín Zarco, pero luego también compartiste, digamos, esa tribuna o esa directiva con Kiko Vinal, Manolo García, José Espín, Miguel Ángel Olivares, Vaquero para todos, Alba Antón. ¿Qué podrías decir de cada uno de ellos? Bueno, porque has trabajado codo con codo, habréis echado horas y horas. Con todos. A ver, todos los que me han nombrado, maravillosos. Y alguno más también, no quiero poner a nombrarlo para no dejarme a ninguno, pero la verdad es que maravilloso. Yo sí que es verdad que recuerdo que he tenido un ambiente de trabajo, un equipo fabuloso. Le hacíamos una piña y te hacía sentirte a gusto. ¿Aprendiste de ellos? A pesar de tu experiencia laboral, ¿aprendiste? Muchísimo. Yo creo que en el balance salgo ganando. Salgo ganando. Pude aprender muchísimo. Me aportaron muchísimo, personalmente. ¿Qué es lo que no se ve desde fuera? Lo que no se puede contar. Lo que no se puede contar. Es decir, que me refiero, porque la gente lo considera como un privilegio, una posición de poder, de privilegiada, pero no tiene que ser fácil. Hay cosas que no. Es decir, hay cosas que se pasan mal. Y a veces pues, te encontrabas con situaciones, con problemas en los que decías, madre mía, a ver cómo salíamos de esto. Y noches sin dormir, te pasas noches sin dormir. Es verdad que hay muchas cuestiones pues, que pasan, se solucionan y tampoco puedes alarmar innecesariamente. Otras simplemente pues tienen que fluir. Tienen que fluir. Pero sí, hay momentos de muchísima responsabilidad y que cae sobre tus espaldas. Yo
siempre que he intentado ayudar una hoguera o una barraca, cuando necesitaba ayuda en federación, había momentos donde yo diferenciaba. Había hogueras o barracas que podían tener un problema gordo, pero gordo económicamente. Al final lo económico, pues sí, puede ser un problema, pero puede tener una solución. Pero había otras veces donde dices, aquí nos estamos metiendo en un lío donde puede haber una responsabilidad personal de esa persona, donde ya más allá de lo meramente económico. Entonces, eso te hacía reflexionar mucho y te hacía tener mucha preocupación. Claro, al final estás cargando de eso muchas responsabilidades que no te corresponden y que además de forma totalmente altruista. Sí. Que es que al final no quiere decir que el dinero pague cualquier tipo de presión, pero es verdad que dices, ostras, ¿hasta dónde me compensa a mí esto? Sí, es verdad que en este caso, pues al final, pues, por la imagen que ponías al principio, en el que salía con el carrito y el pañuelo, de raso en la cabeza, pues al final, como lo vives así, dices, el dinero es lo de menos. Efectivamente. El dinero es lo de menos. Y si estuviese pagado, no lo haría, porque entonces no me compensaría. Esto lo haces por el amor que sientes, por el esfuerzo que sientes, no por dinero. Porque nos va en la sangre. Porque es que lo llevamos en el ADN. Efectivamente. Que va en el ADN. Efectivamente. Que vamos a contarte. Y cuando sucede en 2019, Manolo Jiménez entra en listas electorales y bueno, hay un cambio en la federación por cuestiones obvias y de repente bueno, empieza ese momento de el presidente tiene que abandonar la federación, los vicepresidentes toman las riendas y a la vuelta de la esquina, unas nuevas elecciones. Sí. ¿En algún momento pasa por tu cabeza ser el relevo? A ver. Porque pasó por la cabeza de personas, de varias personas. Sí. Pasa, pues la ilusión puede pasar, ¿no? Las ganas de poder aportar más, pero luego es verdad que uno es realista de la situación, es decir, de la situación, de las circunstancias personales y laborales que tiene cada uno. Yo ahí estoy en unas circunstancias laborales donde la disponibilidad laboral no depende de mí, estamos hablando de 2019, y donde tengo en ese momento una hija de 4 años, no llegaba, y la otra añito y medio. Entonces, y yo ya había vivido una experiencia como la que he contado al principio. Entonces, ilusión puede ser, plantearlo en abstracto, pues también, pero había muchas circunstancias que en ese momento lo impedían. Digamos que se te juntó un poco pues, el recuerdo que tú tenías de cómo habías vivido tu infancia, con que fue feliz, evidentemente, viste las situaciones en algunos momentos que te impedían una vida familiar normal y luego te lo pensaste más que cuando te metiste en la directiva de Manolo Jiménez. Ahí sí que le pusiste un poco de conciencia. Ahí fui más racional. Ahí sí que ya tiraste de experiencia y dijiste, vamos a pensar. Sí. Y al final tomaste pues, una decisión que, como te he dicho, creo que por el proyecto familiar que tienes, creo que no te has equivocado por lo que comentábamos al principio. En todo ese grupo de gente que hemos nombrado, Vanessa Quero. Sí. Y de repente pues, se convierte pues, en una de las personas evidentemente más importantes de tu vida. Exacto, efectivamente. Pues sí, nos conocimos en ese equipo que se empezó a formar en el 2012. Y bueno, y ¿cuántos años después? 13 años después, pues aquí estamos, con 2 niñas maravillosas, ¿qué voy a decir yo? Y bueno, ¿cómo se produce? Por eso digo que al final me he llevado yo. Sí, no, desde luego. La fiesta evidentemente te ha dado mucho. Y si se lo preguntas a Manolo, también verás cómo él te lo puede ratificar. Entiéndase la pregunta. ¿Cómo se produce ese encuentro entre compañeros? ¿Cómo surge de repente? Pues... Entiéndase la pregunta, ¿eh? Sí. Sí, No, si la pregunta se entiende. Lo que quiero que se entienda también es la respuesta. Pues espontáneamente. Pues al final surgió, nos conocimos y bueno. Y os gustaste y ya está. Pues ya está. La de economía y el jurídico, pues para adelante. Sí, y a partir de ahí pues empieza otra etapa. Alguno tiene sospechas. Manolo Lozano tiene sospechas de cuándo surgió ese
de cuando surgió ese amor. No va del todo desencaminado. Hombre, si Manolo Lozano tiene sospecha, yo te diría que Manolo Lozano no va del todo él se desencamina poco. No exactamente, pero no va del todo desencaminado. ¿Sabes, chavo? Manolito no tiene también buen ojo, Manolito. Sí, sí. Y entonces empieza una nueva etapa para ti a nivel familiar, empiezas un proyecto familiar nuevo. Efectivamente, efectivamente. Y la vida cambia. Y la vida, sí, claro, cambia, mejora. Y bueno, te la hace más feliz. Te la hace más feliz. Y junto a Vanessa, evidentemente, vienen pues... Martina y Sofía. ¿Qué son Martina y Sofía? Bueno, ¿qué es Vanessa y qué son Martina y Sofía para Conrado? Pues el motor de mi vida. El motor de mi vida. Eso, vamos, es lo máximo que puedo tener. Lo has dicho antes, la mejor recompensa. Sí. La mejor recompensa que te han dado. Sí. Que te han dado Les Fogueres. Sí. Por eso dice, ¿mereció la pena? Sí. Evidentemente, claro, sería muy egoísta si lo planteo todo desde el punto de personal. No. Pero también. Pero el otro día yo lo hablaba con una persona también muy especial para mí y yo decía, es que estamos... Eso es Martina, cuando nació Martina. Estamos cayendo en un punto que parece que fijarnos en lo personal es ser egoísta. Y no. Primero tenemos que cubrir lo personal y luego ya podemos cubrir a los demás. Madre mía. Madre mía. Esa es reciente. Esa es reciente. Es que aquí cada uno tiene sus duendes. Sí, sí. Eso es lo que pasa, que no sale la final. Eso es en Gredos. Eso es en Gredos. Las 5 lagunas. Ahí lo que espero es que no tengan la foto final, porque se me rompieron las botas y casi tiene que venir la Guardia Civil de Montaña a rescatarnos. Claro, ese es el tiempo de calidad del que estábamos hablando, que bueno, que también tenemos que dedicarle a ellos y es verdad que por eso te decía que lo estabas haciendo muy bien, porque creo que estas fotos son las que se merecen esta etapa de tu vida. Ahora mismo sí. Estas fotos son las que merecen. Sí. ¿Y cómo se llevan Les Fogueres un poco desde la barrera? Porque tú ya tomas la determinación un poco de apartarte del plano más oficialista, público, y bueno, y te retiras un poco al segundo plano, ahora te embarcas en Virgen de Remedio de la Cruz con tu familia, porque claro, si hablamos del cuna, pues Vanessa también es una festera de cuna, sí, y de toda su vida del barrio de Virgen de Remedio de la Cruz. ¿Cómo se vive la fiesta ahora desde ahí, desde ese plano? Muy bien, también muy bien, también muy bien. Efectivamente, Vanessa, mi mujer, es de la Foguera Virgen del Remedio de la Cruz. Sí, pues desde que la conozco yo también. De toda la vida. Y las niñas se han criado allí en esa hoguera. Yo estaba en otra hoguera, en Santa Isabel, en la que también estaban apuntadas las niñas. Pero al final las niñas, pues claro, yo en hogueras, pues estaba poco con ellas. Ellas estaban en la cruz. Y cuando llegó el momento, ellas pues, tenían allí sus amiguitas, sus gentes, y estábamos allí, me he ido yo allí con ellas, y la verdad es que muy bien. La verdad es que muy bien, se viven muy bien. Yo creo que al final esto de Les Fogueres es muy amplio, muy amplio y tiene muchos aspectos. Y al final, realmente, a veces también se nos olvida, nos vamos a muchos detalles, y lo importante es que en un barrio, en todos y en cada uno de los barrios de Alicante, haya esa esencia de fiesta. Y yo creo que este es un ejemplo de barrio donde hay que potenciar y fomentar que la esencia se mantenga ahí, la hoguera. Sin lugar a dudas, eso es, vamos, es fundamental. ¿Te ha enseñado algo ella de la fiesta, Vanessa, que no supieras? Sí, muchas cosas. Lo que transmite es muchísimo. Es muy conocedora. Y también una mujer, claro, yo digo chica porque la conozco también desde que era una cría, pero es verdad que una mujer que respira fiesta por los cuatro costados y siempre desde un plano súper discreto. Sí. Siempre súper discreto, desde luego. Efectivamente. ¿Qué son para ti hoy Les Fogueres? Ahora mismo, hoy, 15 de abril. En general, en sentido amplio. En sentido amplio. En sentido amplio. Pues es una pasión. Es una pasión que hay que cuidar y que hay que mimar y que hay que fomentar y que hay que potenciar, ¿no? Ahora es verdad que a corto plazo, un poco donde estoy centrado, lo que comentábamos antes,
en que las niñas vivan la fiesta, inculcarles la fiesta, obviamente si les gustan. Que de momento parece... Parece que sí, parece, te espera un año movidito. Parece que sí. Y mira que les doy libertad para que ellas decidan lo que quieran, pero ellas les gustan. Y yo creo que ahora es potenciarlos y fomentarlas para ellas. Eso desde el punto de vista personal. Personal, estrictamente personal. Desde un punto de vista ya más amplio, si ya nos subimos, pues bueno, Les Fogueres yo creo que son la esencia pura de Alicante. Son la esencia pura de nuestra ciudad. Sí, yo también. También opino, exactamente. Es que me había quedado así un poco memorizando tus palabras. Si podemos, compañeros, recuperar la primera foto que hemos puesto, ¿qué queda de aquel niño en la actualidad? ¿Qué queda de ese Conrado que aparecía en la foto, de ese niño? ¿Qué queda hoy en día? Todo. Yo creo que queda todo, menos el chaleco, que no sé si lo conservo, pero yo creo que queda todo. Además, bueno, la verdad es que daría lo que no tengo por volver a esa esa situación, a esa edad. Qué felicidad, por Dios. Pero yo creo que queda todo. La ilusión de ese niño, yo a veces creo que la sigo manteniendo. Y esa es la que no se tiene que perder. Y no quiero perderla. Esa es la ilusión. Y no quiero perderla. Esa es la ilusión que te mueve y que, bueno, cuando las nenas ya sean mayores, cuando la situación familiar sea otra, pues a lo mejor esa ilusión te hace volver a pensar ciertas cosas y tomar otras decisiones, y sabes que, por supuesto, contarás con mi apoyo incondicional. Y ahora ya te puedo decir por qué has estado aquí. Pues has estado aquí porque yo, como te he dicho antes, creo que te conocí más tarde de lo que me hubiera gustado, porque hubiera sido un auténtico placer haber conocido a Conrado mucho antes, porque creo que eres un tío genial, que además transmite calma, transmite serenidad y transmite inteligencia, talento. Y yo las veces que he coincidido contigo, es verdad, tuvimos una época también en la que coincidíamos mucho en aquel inicio y lo pasábamos muy bien. De Manolo, y nos lo pasábamos muy bien. Yo tenía ese sentimiento, digo, qué pena no haberlo conocido antes, porque qué bien nos lo habríamos pasado. Lo mismo digo, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Nunca es tarde, y sabes que los planes no nos van a faltar. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy a gusto, muy cómodo, emocionado porque la verdad es que no me lo esperaba. Luego me contarás las fotografías de donde, aunque alguna me lo imagino, pero vamos, no era consciente de ello. Yo pensaba, digo, fíjate, me había revisado los estatutos porque digo, seguro me pregunta cosas jurídicas y tal, pero vamos, te agradezco que no lo hayas hecho. No era el momento de hablar de eso. Para eso ya te llamaré a lo mejor en otro momento y ya nos sentaremos y hablaremos de cosas, como yo digo, cosas de mayores. Pero esto era para disfrutar y, bueno, pues eso, para hacerte, yo creo que, como te he dicho al principio, creo que la gente tiene que conocer a ciertas personas que hay en la fiesta, y porque, bueno, desde vuestra experiencia creo que hay muchos valores ahí que a lo mejor no le damos valor, valga la palabra, y que es verdad que es conocer pues esa familia, ese tiempo de calidad que mencionas, ese saber cuándo quitar y dedicarte a otras cosas, volver y darlo todo, incluso desde la inexperiencia, dedicado, o sea, con el objetivo de aprender de los demás. O sea, llegar a un equipo, como tú comentabas con Manolo, un equipo experto, y tú desde tu inexperiencia foguerer o tu segundo plano foguerer, decir, vengo dispuesto a aprender y a aportar todo lo profesional que yo tengo. Tal cual. Entonces, Tal cual. Creo que ese tipo de trayectorias tienen que ser conocidas, y para eso quería que vinieras hoy aquí, que tenías que haber venido en noviembre, pero bueno. Has venido en abril y estoy igual de contento por ello. Así que me alegro de que hayas estado tan a gusto. Claro que sí. Y sabes que esta puerta y esta estará siempre abierta. Muchas gracias, lo mismo te digo, Fran. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues despedimos este programa ya. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Se me quiebra la voz. Y que nos vemos en la próxima.